Estamos con Juan Manuel Garzón, economista jefe de IERAL, que ha venido a disertar aquí a la jornada de la región centro, invitado por Aporsafe en Santa Fe. Juan Manuel, has dado un pantallazo general muy meduloso sobre cuáles son las posibilidades del cerdo de aquí en adelante. La primera pregunta tiene que ver con una cuestión más contextual. Cuando parecía hace algunos meses atrás, apenas poco más de un año, que la crisis se iba a llevar puesta a la producción porcina, en realidad creció la producción, creció el consumo, creció el precio del capón. ¿Cómo se explica este fenómeno? Yo creo que el sector encontró la fórmula de producir cerdos de manera eficiente y a bajo costo. Como lo encontraron hace más años los brasileros o la gente de Estados Unidos, encontraron la tecnología, la genética, el manejo, las cuestiones sanitarias. Y cuando vos encontrás eso, el producto que vos sacás al mercado es un producto muy competitivo contra las otras carnes, sobre todo contra la carne bovina, y se empieza a corregir una situación irregular, yo diría, desde una perspectiva histórica y comparando con otros países, que es que consumimos poco cerdo en Argentina y eso no es común, digamos, no pasa en otros países. Y el problema estaba en que no había ese cerdo de calidad y ese cerdo de un precio razonable. Y apareció y está y va a seguir estando, va a seguir creciendo. Hay un segmento de productores muy dinámico, de gente vinculada al agro, por ahí productores agrícolas, de granos o de ganadería bovina, que han encontrado en la producción de cerdo un negocio rentable. Entonces eso va a seguir, hay inversiones en marcha, granjas que estaban, empezaron a mejorar sus instalaciones, empezaron a incorporar nuevas tecnologías. Así que yo lo veo con un muy buen presente y un futuro muy interesante. ¿Ese futuro está ligado a las expectativas de consumo interno de carne de cerdo? ¿Cuáles son dentro de unos años? ¿Cuál es la fotografía a largo plazo? Yo te diría que en estos primeros años es más mercado interno, porque vender cerca, digamos, o sea, vender a un vecino, llamémosle, es mucho más fácil que vender a un país, a un consumidor de otro país. Así que, y como está la oportunidad, me parece que el mercado interno va a ser el que traccione. Estamos dependiendo de cómo se mida, pero 13, 14 kilos per cápita de consumo y tranquilamente podemos meter 1 kilo más por año durante varios años, o sea, ir arriba de 20, como 24, 25, como tienen Australia, Canadá, Chile, un vecino tiene 22. Y después, o quizás no van a pasar tantos años, sí empezar a explorar y a articular operaciones de exportación. Ya está habiendo algunos movimientos, hay algunas experiencias, pero todavía falta. Me parece que nos va a faltar algunos años para complementar el mercado interno, que va a ser fundamental para estos años, con el mercado de exportación, tal como lo hicieron Estados Unidos o Brasil en su momento, ¿no? Es decir, hay posibilidades de vender carne de cerdo en los próximos años en el mundo, así que si damos con los precios, tranquilamente Argentina puede ser un proveedor. Eso, ¿qué nos falta para ser competitivos en el mundo? Mira, Argentina, tiene actualmente algunos problemas macroeconómicos que está tratando de corregir. Tiene inflación, no tiene todavía crédito a largo plazo a tasas razonables, no tiene todavía la certeza respecto de que los cambios que se están viendo a partir del nuevo gobierno se van a mantener. Entonces, o sea, no está todavía muy claro si lo que estamos viendo en estos 2 años se va a mantener por 6 años más, 8 años más, 10 años más. Hay que pensar que una inversión en estas granjas o poner un frigorífico de cerdos para la exportación te exige tener un horizonte de varios años. Pero bueno, a medida que eso se vaya dando, yo creo que está todo, el resto está todo, porque vos tenés granos, tenés gente, recursos humanos, tenés posibilidad de acceso a tecnología. Así que te diría que falta que acompañe un poquito más la macro, el crédito,
y que algunos costos, sobre todo impositivos, bajen. Digamos. Es decir, que el Estado también acompañe con algún esfuerzo en términos de bajarte la carga impositiva. Mencionabas en tu charla que las importaciones no deberían preocupar al productor argentino. ¿Qué querías decir? Mira, yo recuerdo que para la carne aviar hace muchos años el cuco era Brasil. Brasil es un gran exportador de todas las carnes. Entonces nos metía carne aviar y nos complicaba el desarrollo de la cadena aviar. Eso en algún momento se superó, digamos. Se superó cuando nuestro sector aviar encontró, digamos, las granjas, la tecnología, la forma de operar a costo, encontró el horizonte. Y empezó a competir con los brasileros e incluso a exportar y a ganarle mercado a los brasileros. La cadena de cerdo va a pasar parecido, yo estoy convencido de eso. El cuco es Brasil, nos vende, lo tenemos cerca, pero a medida que nuestras granjas sigan profundizando las mejoras de productividad, de eficiencia, tenemos el maíz y la harina de soja, etcétera. Hay que recordar que el 60% del costo es el alimento, entonces el 60% ya lo tenemos asegurado. Nos falta trabajar un poquito más el otro 40% y la eficiencia, y no hay que tener miedo a Brasil para nada, digamos, ni a Estados Unidos, ni a cualquier otro exportador. También decías que hay un proceso de concentración en marcha, en escala, digamos, y concentración de madres en menos manos. ¿Qué le queda al pequeño productor con este fenómeno para poder sobrevivir a la concentración que se está ya gestando? Lo que se está viendo es que la producción de cerdo implica capital importante, implica tiempo, gestión. Entonces, quienes no tengan capital y tiempo van a tener que buscarlo o que hacérselo, digamos, o encontrarlo en algún tipo de encuentro de práctica asociativa con pares que estén en circunstancias parecidas, digamos. Entonces, yo te diría que si hoy vos estás con un sistema de producción que no tiene la tecnología que se necesita, si estás en un sistema de producción que no tiene el manejo de animales que se necesita, que no tiene la sanidad que se necesita, que no tiene la genética que se necesita, que no tiene la escala que se necesita, el mercado te va a ir sacando. Si vos querés seguir en la actividad, buscate de alguna manera todas esas cosas que te están faltando, y el vehículo más accesible son asociaciones, digamos, juntándote con pares, juntándote con gente que tenga capital parecido al tuyo, 20, 30 madres, 40, no sé, y esa plata por ahí que pensabas asignarla a la granja para ampliarla un poquito, yo lo pensaría de vuelta y diría, bueno, ¿por qué no mejor asignarla a un proyecto que tenga las condiciones, digamos, para competir en un mercado que está siendo sumamente dinámico, con mejoras de productividad increíbles en los últimos años, cada vez más sofisticado? Así que para competir necesitas tener el vehículo correcto. Por último, ¿cuál es la tendencia para lo que queda del año y principios de 2018 respecto del dólar y de los mercados granarios? Respecto del dólar, lo que nosotros creemos es que el dólar va a ir acompañando a la inflación. Es decir, que si uno cree que la inflación de acá a 12 meses va a ser, vamos a poner un número, 15-16%, es decir, en los próximos 12 meses, 16-17%, el tipo de cambio va a ir acompañando esos porcentajes. Se podrá retrasar un poquito o adelantar un poquito, pero yo no esperaría saltos muy bruscos, porque el Banco Central, y lo ha hecho explícito, quiere que el tipo de cambio se mueva más o menos suave. Si bien tenemos un sistema que se llama de flotación, el Banco Central interviene en el mercado, entonces cuando se escapa un poquito sale y vende dólares, o lo contrario, cuando ve que se está quedando mucho, entonces yo no esperaría grandes movimientos.
Y con respecto a los mercados agrícolas, lo que nosotros vemos que hay mucho grano en el mundo en general, ¿no? Hay muchos stocks. Es decir, la campaña que terminó, la 2016-2017, cerró con muchas existencias en Brasil, Estados Unidos. Eso hace que vos no puedas esperar recorridos de precios alcistas muy importantes, porque hay grano, digamos, y hay que digerir ese grano. Estados Unidos, que estaba arrancando con una campaña no se sabía, va a terminar con una buena campaña. Entonces el ciclo actual arrancó con un gran productor y exportador como Estados Unidos, con un muy buen volumen. Así que yo diría que no esperaría grandes diferencias de precios en los próximos meses y a comienzos del año pasado respecto de los valores de hoy, ¿no? Es decir, cuando uno ve lo que vale la soja hoy y lo que vale dentro de 7, 8 meses, no encuentra muchas diferencias, y es razonable por esto que te estaba diciendo. Afortunadamente, la demanda sigue bastante activa, básicamente en el caso de soja, que es nuestro producto más importante, China sigue comprando mucho. Y eso está evitando que los precios vayan más abajo, digamos, que era un riesgo que eso sucediera. Pero como que las fuerzas están bastante parejas, digamos. Así que para el productor que no quiere estar especulando mucho con precios, yo diría que vaya fijando posiciones, digamos, de ventas, vaya haciendo algunas ventas a futuro. El que tenga grano guardado, esperar mucho las ventas para mí no tiene mucho premio, o sea, no, que haga bien los números, por ahí le conviene otro tipo de inversión, es decir, vender los granos y poner fondos en alguna inversión financiera o de algún otro tipo. Así que mi sugerencia sería no especular mucho con precio, no esperar que vayamos a tener una soja, no sé, de $300 el año que viene, que no va a pasar. Salvo que tengamos problemas nosotros después graves el año que viene, así problemas de producción, o que Brasil tenga un problema grave, que le caiga la producción de soja a Brasil o de Argentina. Bueno, que eso no sería muy atractivo para nosotros. Es decir, si el precio sube porque nos está yendo mal, tampoco nos sirve. Juan Manuel Garzón, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a vos.